Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Píldoras EGECON. Las Píldoras EGECON es un proyecto que nace de los foros de nuestra asociación. Y el día de hoy tenemos el placer de estar con vosotros Paloma Cabrera, co-líder del Foro de Intraemprendimiento, y Saori Martínez del Foro de Tecnología. Os traemos un tema que esperamos os sea de gran utilidad, que hayáis escuchado de él y que si no habéis escuchado de él, no os vayáis porque vamos a generar esa curiosidad para que podáis leer más y para que podáis investigar más y que cambie un poquito vuestra visión al respecto. Pero antes de ir directamente al tema, Paloma, déjame presentarte. Paloma es ingeniera informática, tiene 20 años de experiencia, ha estado en distintas funciones, tanto en empresas del sector privado importantes en temas de tecnología y ahora mismo se dedica al tema de la consultoría. Ha tocado sectores como el tema de ventas, como el tema de tecnología inteligente en los negocios, innovación, con lo cual estoy segura que va a ser súper interesante la píldora que vamos a tener hoy. Así que sin perder más tiempo, vamos al tema de organizaciones ambidiestras. Paloma, ¿qué es una organización ambidiestra? Bueno, os voy a hablar de este tema que tengo que deciros que me apasiona, porque al final la organización ambidiestra es algo que ha surgido o emergido para dar respuesta a una necesidad que tienen las organizaciones ante este mundo tan complejo, ¿no? Con tanta incertidumbre y sobre todo tan interconectado, está amplificando su nivel de complejidad y las empresas tienen que dar respuesta a la hora de, uno, entender qué es lo que está ocurriendo, adaptarse y tener la capacidad de responder ante todos esos cambios que se están dando. Entonces, la organización, digamos, ambidiestra es inferir de esa capacidad a la organización de poder vivir en un mundo tan cambiante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a inferir la capacidad de gestionar esas dos realidades de manera simultánea. Una realidad que es la de tengo que entregar resultados, tengo que hacer aquello para lo que estoy llamado a ser como organización, pero a la vez, ante todo este cambio que se está dando, cómo tengo la capacidad también como organización de adaptarme. Y para ello necesito explorar nuevos motores de crecimiento, adaptar mi modelo de negocio y explorar esas necesidades del nuevo entorno para traducir la disrupción en una oportunidad. Por eso necesitamos tener esa, yo lo llamo, ¿no?, esa simultaneidad entre dar resultados y hacer que la innovación se infiera en las soluciones que estás llevando al mercado, ¿no? Entonces, al final se trata de hacer compatible una eficiencia, ¿no?, y en resultados a corto plazo sobre eso que ya soy bueno y que estoy entregando al mercado, y por otro lado tener esa capacidad, como te comentaba, de explorar nuevas oportunidades, adaptarme a los cambios del mercado y sobre todo la palabra que yo creo que es ahora lo más relevante para una organización, que es tener la capacidad de anticiparse al futuro. Entonces, esa ambivalencia, esa dualidad organizacional entre explorar las oportunidades del futuro y explotar el negocio actual es a lo que llamamos o a lo que se llama organización ambidiestra, esa capacidad dual de la organización de estar hoy y mirar también al futuro teniéndolo en cuenta para ser relevante, ¿no?, ante todos los cambios. Muy interesante. Entonces, dicho ya y entendiendo lo que es una organización ambidiestra, Sí. vamos a pararnos a dos aspectos. Y entonces, el primer aspecto que me gustaría que fuéramos un poquito más a profundidad son desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que una empresa que quiere desarrollar esta visión ambidiestra se enfrenta? Bueno, para mí es muy interesante hablar de desafíos porque primero tenemos que entender qué tipo de problema estamos trabajando en las organizaciones, ¿no? Si venimos de un entorno totalmente seguro, predecible, en donde simplemente para ser relevante en nuestro sector teníamos que ser capaces de inferir eficiencia para escalar aquello que ya sabíamos hacer, ¿no? Es que, digamos, meter excelencia operativa, y eso lo resolvíamos a través de una cosa que llamamos problemas técnicos. Quería resolver un problema que yo era un problema conocido y la solución también era conocida. Digamos que teníamos la fórmula de que aplicando A más B conseguíamos C. Y esto era la manera de trabajar en el pasado. Pero ahora
estamos ante algo que es distinto. Y yo creo que esto, para compartir contigo los desafíos, es entender que estamos ante desafíos adaptativos. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas son parte del problema y parte de la solución porque tienen que cambiar su forma de abordar la solución, porque no estamos resolviendo algo que conocemos, estamos teniendo que buscar respuestas a preguntas que nunca nos habíamos hecho. ¿Por qué? Porque la incertidumbre se ha convertido en una norma, ¿no? Digamos, en algo que está dentro de la ecuación, que tenemos que saber convivir con ella. Entonces, no estamos ante desafíos o ante problemas técnicos, estamos ante desafíos adaptativos. Por eso es tan importante que tengamos la capacidad en las empresas de adaptarnos y anticiparnos, ¿no? Entonces, entendiendo esto, que estamos resolviendo desafíos adaptativos en donde no conocemos la solución y para encontrarla necesitamos conectar la inteligencia colectiva y la diversidad de las organizaciones, se generan lo que llamamos los desafíos, a lo que me preguntabas tú, que es el primero que yo veo en una organización tiene que ver con la resistencia al cambio. Es decir, las estructuras organizacionales están con lo que llamamos la jerarquía, está realmente diseñada para ser predecible, escalable, ¿sabes? O sea, entonces, de una manera robusta, ¿no? Para dar respuesta a todo lo que ocurre de una forma, ¿no? Con esa entereza con la que venimos trabajando. Pero la realidad es que para la innovación necesitamos nuevos contextos, necesitamos entender que estamos gestionando pues realidades distintas, que necesitamos flexibilidad, que necesitamos agilidad, que necesitamos permitirnos aprender a través del error. Entonces, la resistencia al cambio lo vemos en los equipos que están enfocados en la explotación, ¿vale? Ven la innovación o perciben la innovación como una amenaza a esa estabilidad que nos da la jerarquía, ¿no? Entonces, porque estamos explotando. Entonces, esa exploración pone, digamos, el sistema inmunocorporativo, lo llamo yo, ¿no? Es como toda esa tensión corporativa para mantener, que es para lo que está llamado a ser la jerarquía, esa estabilidad. Pero necesitamos nuevos modelos o nuevos contextos que nos ayuden a que esa agilidad o flexibilidad para poder adaptarnos y la respuesta aparezca. Entonces, esto sería un desafío muy importante y el otro desafío es ser capaces de mantener, ¿no? Ante la tensión de gestionar el presente, hacer que el futuro también esté en la agenda. Y esto necesita de un compromiso ejecutivo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos explotando necesitamos un enfoque de procesos, de optimización de procesos y que en la toma de decisiones el riesgo sea mínimo y haya un nivel de predictibilidad alta. Pero cuando estamos explorando, necesitamos pues en esa mentalidad de ver las cosas no por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser, explorar nuevas oportunidades y esa flexibilidad o ese enfoque flexible y ágil y sobre todo con un nivel de tolerancia al cambio es muy importante. Por eso esa tensión entre el presente y el futuro es el desafío más grande porque se ve a la hora de, uno, gestionar el negocio y dos, agujerear la agenda del presente, ¿no? Que es en lo que estamos todos, en la explotación. ¿Para qué? Para hacer que el futuro, que la innovación también esté presente. Y esa tensión entre el presente y el futuro es algo realmente significativo como desafío, ¿no? Entonces yo pondría, digamos, dentro de todas las oportunidades que tiene la innovación y el convertirte en una organización ambidiestra, los líderes y la propia organización y los equipos encuentran esa resistencia al cambio y esa tensión que hay para hacer compatible el presente y el futuro, ¿no? Que es de lo que se trata. Pues mira, estoy segura que las ejecutivas y los ejecutivos que nos están viendo y que nos están Mm, escuchando se identifican con estos desafíos que nos mm. has planteado y que seguramente tendrán en la cabeza la siguiente pregunta que te voy a hacer, que es ¿cómo? ¿Cuáles son esas estrategias que tú plantearías de una manera muy concreta para poder hacer frente a estos desafíos? Pues mira, yo desde el punto de vista de estrategias, a mí lo que me ha funcionado ayudando a empresas a, digamos, un poco a evolucionar o a transformarse en una organización ambidiestra, tiene que ver, uno, empezando por una cosa que yo llamo el lenguaje común. O sea, no podemos crear una nueva realidad si no entendemos o no tenemos un lenguaje común de la realidad que queremos crear, ¿no? O sea, primero, empezando por conectarnos con para qué queremos convertirnos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de convertirnos en una organización ambidiestra que tiene que ver con eso que te comentaba al principio de adaptarnos y de ser capaces de anticiparnos, ¿no? Entonces está muy conectado con el core de evolucionar la empresa hacia estas dos grandes palabras, ¿no? Que cambian, las palabras cambian las realidades y por eso le doy tanta importancia. Entonces, ese lenguaje común, ¿por qué es relevante? Porque uno,
nos ayuda desde ese nuevo propósito a hacer un alineamiento estratégico para que al final no compita el presente y el futuro, no podemos hacerlo competir. Tenemos que entender que en ese lenguaje común estamos hablando de exploración y explotación. Cuando hablamos de explotación es el business as usual, es ese BAU, es ese presente, es ese dar resultados, ¿vale? Entonces necesitamos entender cómo se mide el presente y cómo evolucionamos, ¿no? Entonces la manera, los KPIs, ¿no? Y los procesos que necesitamos en la explotación son unos y por eso tenemos que tener ese lenguaje común para acordar cómo lo trabajamos, pero para exploración, y esto es lo interesante, necesitamos entender cómo vamos a medirlo, cómo vamos a esas iniciativas que van a permitirnos explorar nuevos motores de crecimiento o nuevas maneras de abordar el mercado, las necesidades de nuestros clientes, nos van a decir que van a tener otro tipo de KPIs, van a tener distintas formas de trabajar, van a necesitar otro tipo de procesos y de flexibilidad. Entonces, es importante entender que en una vamos a operar, ¿no? Dentro de la jerarquía, de esa forma de manera predictible y escalable de hacer las cosas que ya sabemos todos, pero necesitamos un nuevo contexto, una jerarquía, una forma nueva de trabajar en equipo alineado a esta estrategia común que vamos a poner, saneamiento común, en donde podamos convivir mientras entregamos resultados y ponemos un poquito como la mirada al futuro. Partiendo por eso, cuando estamos en un comité de ejecución o estamos hablando con equipos, sobre todo ese lenguaje común para decir, pero esta iniciativa es de exploración o explotación, entonces tú ya tienes un marco de trabajo distinto, donde impactas en el Ujú. presente o impactas en el futuro. Claro, para hacer esto que necesitamos dos tipos de liderazgo, ¿no? Lo llaman liderazgo dual, ¿no? Entonces necesitas ser un líder ambidiestro, capaz de liderar desde tu líder ejecutivo que tú eres para hacer que las cosas ocurran, ¿no? Y en ese forecast, ese retorno a la inversión, ese tipo de conversaciones para asegurar los resultados, pero necesitas también un liderazgo por influencia, o a mí me gusta llamarlo liderazgo emprendedor, que al final es cómo yo puedo inspirar nuevas mentalidades de crecimiento, nuevos contextos y nuevas formas de estar en la organización para que realmente esa flexibilidad, adaptabilidad y la tolerancia al error ocurran. Y eso lo infiere, digamos, un poco en su forma de liderar eh, cada uno de los responsables de esa exploración, ¿no? Entonces, yo creo que el líder, igual que tenemos que ser organizaciones ambidiestras, el líder tiene que ser ambidiestro. Y la tercera estrategia, la primera sería ese lenguaje común, la segunda sería ayudar a los líderes a poder ser líderes ambidiestros y la tercera sería el compromiso, ¿no? O la capacitación y el desarrollo del talento, porque el talento para poder explotar ya somos muy buenos y venimos haciéndolo, pero para explorar necesitamos una nueva mentalidad, necesitamos actitud, necesitamos formas nuevas de comunicar, de conectar, de trabajar entre nosotros, de lanzar iniciativas, de tener, ¿sabes?, poner un poco nuestra pasión, iniciativa y determinación en hacer que el futuro, ¿no?, ocurra. Entonces, necesitamos también darle a las personas pues, marcos de contribución distintos y marcos de desarrollo, entendiendo que necesitamos, igual que hoy tenemos todos las capacidades necesarias para gestionar el presente, necesitamos inferir capacidades para gestionar el futuro, que tiene que ver también con aproximación a metodologías ágiles, pensamiento de diseño, pensamiento estratégico, ver los system thinkings que se llaman, ¿no? De ver cómo tiene el impacto y una serie de metodologías de gestión como los OKRs que tienen mucha flexibilidad. O sea, hablar en otro, digamos, frameworks que nos permiten explorar los problemas desde nuevas perspectivas, ¿no? Y al final se trata de encontrar nuevas respuestas a cosas que nunca hemos resuelto. Entonces a las personas también tenemos que desarrollarlas y entrenarlas, ¿no? Para que el futuro también termine ocurriendo. Así que esas serían para mí Muy, las estrategias que más me han funcionado, ¿no? muy interesante. Paloma, yo tengo, es que miles de preguntas que me gustaría hacerte, pero queremos Es hacer apasionante este esta tema. píldora muy Sí. cortita. Así que voy a ir a la última, que es lo que nos has explicado, ¿dónde lo podemos ver? Porque hasta que no tenemos un ejemplo tangible, no nos podemos imaginar estas organizaciones ambidiestras que pueden llevar al éxito. Entonces, ¿qué ejemplo que vemos en los periódicos y tal nos podrías decir que es una empresa que aplica esta visión? Bueno, pues efectivamente, a través de un ejemplo donde se ve, voy a daros, mira, lo puedes ver, por ejemplo, en un Amazon,
en donde realmente él tiene su vía de explotación, ¿no? Al final en su e-commerce, pero han tenido la capacidad de explorar nuevas vías de desarrollo como pueden ser Amazon Web Services, ¿no? Que son nuevos motores de crecimiento que al final se han convertido en, a nivel de facturación, algo tan relevante para la organización que realmente ha transformado la organización. Pero para poder hacer eso han lanzado distintas iniciativas para explorar qué otras cosas podrían hacer aparte de lo que era su core business. Lo hemos visto, por ejemplo, en Apple, ¿no? Que también Apple lo ha hecho fenomenal porque ellos hacían al principio los ordenadores, pero han tenido la visión maravillosa de poder evolucionar también hacia otro tipo de dispositivos y de productos y servicios que han facilitado, ¿no? La transformación de repente crear la Apple Store, que es que ha revolucionado, ¿no? El mundo de la plataforma, todo lo que tenía que ver con iTunes, todo. Entonces han ido evolucionando su propio modelo o para lo que estaban llamados a ser. Y un ejemplo que me gusta poner tiene que ver con, por ejemplo, Inditex, que la capacidad que ha tenido de también evolucionar su negocio. ¿En qué sentido? En el que ellos han tenido una parte de lanzar innovación, no solo a través de, a lo mejor puede ser que nos viene a todos a la cabeza, a través del producto, de la materia prima que han utilizado, con temas más de reciclaje, con temas un poco más sostenibles, infiriendo esa sostenibilidad en su cadena de valor o en su manera de abordar la producción, sino que han tenido cosas tan interesantes como desarrollar una estrategia de omnicanalidad que ha revolucionado también la forma en la que nos hemos interactuado nosotros como consumidores. O, por ejemplo, algo tan operativamente excelente, ¿no? Porque la innovación tiene que ver también con la excelencia operativa y con mejorar las formas de hacer adoptando la tecnología o infiriendo la tecnología en el proceso, como puede ser toda la parte de inteligencia alrededor del etiquetado. Entonces, realmente ha marcado un antes y un después este tipo de cosas. Y quiero simplemente remarcar, porque sé que es una píldora y como veis este tema es realmente interesante porque cambia y transforma y simplemente como parte del ejemplo, esto solo es posible si tenemos una cultura organizacional que realmente infiera la innovación dentro del ADN, porque al final la cultura es lo que se convierte en el motor, ¿no? de hacer sostenible el que una organización pueda ser ambidiestra, porque tiene que crear esos contextos en donde la gente pueda también aportar esta nueva forma o esta nueva mirada a los procesos, a las maneras de hacer, al producto o al servicio para inferir más valor o entregar de formas distintas el valor o encontrar nuevas formas o nuevos motores de crecimiento a través de explorar, ¿no? Entonces, por eso creo que el impulsar una cultura en donde la colaboración, el aprendizaje continuo y sobre todo la curiosidad y el ponernos un gorro de exploradores, ¿no? No sabemos hacia dónde va el futuro, porque el futuro tú no lo puedes predecir, pero puedo estar realmente comprometido a tener las mejores condiciones para que para lo que venga estar preparado. ¿Para qué? Para las dos palabras que te decía al principio de tener la capacidad de adaptarme y de anticiparme. Y la cultura es fundamental porque la transformación la hacemos las personas y la cultura tiene que ver con cómo esperas que las personas se comporten en tu organización y lo veo clave. Y para ello, tanto Apple como Amazon o como Inditex han impulsado una cultura que han permitido que la gente pueda hacer las cosas posibles. Y yo por mi parte, ¿no? Como compartir esto como cierre de esta píldora maravillosa que espero que os haya inspirado y hayáis conectado con una oportunidad de cómo evolucionar vuestra forma de hacer y de ser y de estar en la organización para, digamos, que el futuro también forme parte del presente. Paloma, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante explorar y explotar este concepto. Sí, Efectivamente, la cultura es esa columna vertebral de las organizaciones que sin sin ella no duda. se sostiene absolutamente nada. ¿Qué te parece si cerramos con una recomendación que nos puedas dar de un libro? Para los que están viendo y que quiero leer un poquito más, quiero entender un poquito más. ¿Qué libro nos recomendarías? Pues mira, recomendaría un libro maravilloso que se llama La empresa invencible, que te da todas las Magnífico. estrategias para poder hacer que la innovación ocurra y la tangibilices dentro de tu organización. Desde una transformación cultural a cómo inferir dentro de tu propio modelo de negocio, hacer las preguntas adecuadas para poder encontrar nuevos motores de crecimiento a través de retar
tu modelo de negocio, ya bien sea desde los stakeholders, desde los recursos que tienes, desde la propuesta de valor que quieres ofrecer o desde retar los canales o el tipo de producto que estás ofreciendo. Así que Pues para mí perfecto. sería un libro maravilloso para quien quiera conocer un poquito más sobre organizaciones ambidiestras. Muchísimas gracias, Paloma. Y yo creo que con esto nos despedimos y esperamos veros en alguna otra píldora de EGECON. Hasta Claro luego. que sí. Hasta luego.